Hola, bienvenidos a esta clase de clausura del semestre 2019-2 en la Universidad del Atlántico. Soy el profesor Fernando de Izaguirre del programa de Sociología. Ustedes me conocen porque este vídeo es para los alumnos de mis asignaturas. En el semestre 2019-2 hemos tenido bastantes incidencias, ¿verdad? Hemos tenido este largo paro en defensa de la educación pública que nos ha interrumpido lo que es el semestre. Y cuando llevábamos recuperado el ritmo, hemos tenido la interrupción debido a la pandemia de coronavirus que nos ha hecho suspender las clases, pero no la actividad académica. Este vídeo precisamente pretende dar continuidad de una manera más personal a esa actividad académica. Esta clase de clausura lo que quiere es llevarles a ustedes la presencia del profesor, hacer más humano este final de semestre, que de por sí ha sido, como hemos dicho, un poco aparatoso, y transmitir la idea de que la Universidad del Atlántico nos sigue uniendo a todos. Al mismo tiempo, este es un ejercicio de teletrabajo, que es lo que ahora nos ha recomendado la universidad y lo que se está haciendo en el mundo entero para poder continuar lo más normal posible la actividad normal, la actividad cotidiana. ¿Qué estructura va a tener esta clase? En primer lugar, me gustaría aclarar que esta es una clase atípica. Esta es la primera vez que yo hago una clase virtual y, por otra parte, nosotros ya hemos terminado el temario. Por tanto, no es una clase que se refiera al temario, pero es una clase de clausura que nos permite cerrar el semestre de manera un poco más cercana, como hemos dicho. En primer lugar, los tres apartados de la clase. La primera parte es un cierre formal del curso. La segunda parte es un intento, una invitación para que conectemos la pandemia que estamos viviendo con las asignaturas que hemos estado cursando en el semestre y la disciplina de la sociología. Y en tercer lugar, una propuesta. Me atrevo a hacerles una propuesta para estas vacaciones, entre comillas, vacaciones forzadas que no sabemos lo que se van a alargar y por tanto puede estar bien planear o idear algún tipo de actividad que nos pueda mantener, productivos. En cuanto al cierre formal del curso, lo que quiero es recordarles que estoy recibiendo en estos días los últimos trabajos pendientes en el email institucional, las incidencias, que también estoy intentando resolverlas poco a poco. Ustedes ya saben que son muchos y entonces me mantengo en contacto con el grupo a través del email y a través también de la gran ayuda que me prestan los monitores y las monitoras, que con ellos sí que estoy en contacto con el WhatsApp, no tengo ningún inconveniente, pero solo con ellos, porque son varios cursos, son bastante alumnos y a través de ellos voy canalizando la información y las consultas que yo tengo que hacerles a ustedes o que ustedes tengan que hacerme a mí. Sin embargo, el email está abierto para todas las personas, ¿de acuerdo? Las tres asignaturas para las que dicto esta clase son la de Psicología Social, la de categorías 1, Acción y Estructura, y la de categorías 3, Representaciones e Ideología. La semana que viene publicaré las notas poco a poco de cada uno de los cursos y dejaré unos días para incidencias y para observaciones que me tengan ustedes que hacer y que tengamos que resolver. Termina el semestre, queridas y queridos estudiantes. Aprovechen el tiempo de aquí al inicio del próximo semestre. Por eso, mi última parte de la clase la voy a dedicar a una sugerencia para invitarles a un aprovechamiento. En segundo lugar, voy a intentar hacer una conexión entre la pandemia que estamos viviendo debido al coronavirus con las asignaturas y con nuestra disciplina. Esta no es la primera vez, ya nos han estado subrayando los medios de comunicación y los posts y los mensajitos por el WhatsApp, que esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia de estas características. La peste azotó especialmente Europa hasta el siglo XVII, el cólera hasta el siglo XIX y la gripe española, que está no tan lejos, causó
500 millones de infecciones aproximadamente y más de 20 millones de muertes a principios del siglo XX. En el siglo XX ha habido muchas muertes por motivos de enfermedad, muchas debido a las infecciones, pero crecieron para que empecemos a reflexionar sobre el mundo de la enfermedad, también afecciones degenerativas como el cáncer y la diabetes, que quizá estén más relacionados con nuestro modo de vida y con nuestros hábitos y con la marcha y el desarrollo de la sociedad. Hoy la sociología y las ciencias humanas y sociales en general tienen que mirar a la historia antigua, a la historia reciente, a los periódicos y también qué está pasando en la calle, incluidos, por ejemplo, lo que dicen magnates como Bill Gates, que si consultan ustedes por internet verán que predijo en 2015 lo que estamos ahora mismo viviendo. No solo lo predijo, sino que advirtió que no estábamos preparados. Él hizo una presentación pública en la que advertía que podía ocurrir algo parecido. Y eso enseguida nos enfoca la atención en los sistemas de salud. Los sistemas de salud son los que se encargan en el siglo XXI, también en el siglo XX, de atender el impacto que causan las grandes epidemias. Para mirar un poco esta cuestión, bueno, pues yo me he permitido recuperar mi trabajo de tesis de doctorado que se publicó en esta monografía, en la cual se trabaja la medicalización de la sociedad y en particular el proceso de prescripción de medicamentos. Acá yo hice un estudio sobre los sistemas de salud, un recorrido, y me gustaría subrayarles algunas de las ideas que pienso que son de aplicación al momento actual. A partir del autor Borasteros, yo reflejo que la gran peste de Londres del año 1664 se desencadenó tras un crecimiento notable de la población durante el proceso de urbanización que preparaba la ciudad para ser el escenario de la revolución industrial y del triunfo del capitalismo. También el gran incendio de Londres de 1666 impulsó el desarrollo de las compañías de seguros contra incendios. Las aseguradoras son un elemento clave en el desarrollo del capitalismo. De hecho, Max Weber cita las compañías aseguradoras en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero la intervención pública en las grandes enfermedades no se empieza realmente a producir hasta el desarrollo inicial del estado del bienestar, uno de cuyos antecedentes fue el seguro obligatorio de enfermedad promulgado en 1883 por Bismarck, en Alemania, que se enmarcaba dentro de la necesidad, fíjense bien, de incrementar el control social y la productividad del trabajo mediante la cobertura de los asalariados y de su familia. También de esta cuestión se ocupó Michel Foucault en sus estudios sobre la historia de la clínica. Allí, Michel Foucault se refiere a cómo, coincidiendo con lo que antes yo señalaba, antes de Bismarck, en torno a los pobres y a los obreros, y debido a ciertos temores políticos y sanitarios, cristalizaron en la promulgación en Londres de la Ley de Pobres. Todo esto, a partir, el detonante fue una gran epidemia de cólera del año 1832. ¿Qué dice esta Ley de Pobres y cómo la reflexiona, cómo analiza su función Michel Foucault? Michel Foucault dice así: la Ley de Pobres convierte a la medicina inglesa en medicina social. Esto es la primera vez que ocurre en la historia. En la medida en que las disposiciones de esa ley implicaban un control médico del indigente, surge un importante factor en la historia de la medicina social: la idea de una asistencia fiscalizada, de una intervención médica que constituya un medio de ayudar a los más pobres a satisfacer unas necesidades de salud que por su pobreza no podrían atender y que al mismo tiempo permitiría, subrayo,
mantener un control por el cual las clases adineradas o sus representantes en el gobierno garantizaban la salud de las clases necesitadas y, por consiguiente, la protección de la población más privilegiada. Este control, fíjense que aporta el Estado, el naciente estado del bienestar, aporta elementos que beneficien la salud, pero lo hace también de una manera interesada. No solo lo hace para cuidar de la salud de los pobres, sino, como está reflejando Michel Foucault, también lo hace para proteger a los ricos. Y al mismo tiempo que hace esta labor de protección de la salud, va a iniciar un modo novedoso de control social. Ahora, a través de la salud, ya lo vimos con la gripe A, en la cual se intentó vacunar a toda la población mundial con una vacuna que en su momento tuvo muchas críticas porque se consideraba o innecesaria, incluso, digamos, improductiva, que no tenía un verdadero efecto porque se había desarrollado en muy poco tiempo, incluso podía tener algunos efectos secundarios, siendo entonces dañina, no solo ya no servía para curar la salud. Así que Michel Foucault nos habla de tres sistemas médicos que se superponen en el nacimiento de la clínica y del estado del bienestar. Una medicina asistencial, dedicada a los más pobres. Una medicina administrativa encargada de problemas generales como la vacunación, como las epidemias, y una medicina privada que beneficiaba a quien tenía medios para pagarla. Y para terminar este apartado, yo quería, incidiendo un poco en esta clasificación de Michel Foucault, hablar también en este momento en el que todos necesariamente tenemos que mirar hacia el Estado, tenemos que mirar hacia la representación de la sociedad colectiva, que es la que defiende a esa sociedad colectiva, no solo a través del ejército, sino en este caso a través del sistema de salud. De todo el sistema de salud, sea público o sea privado, representa la fortaleza que tiene una sociedad, que tiene una nación para defenderse ante la agresión, en este caso, de un virus. Podríamos entonces clasificar en tres los estados a los que ahora estamos mirando y de los que estamos esperando reacción, ayuda y protección. Tendríamos el estado subsidiario. El estado subsidiario, el modelo típico es el de Estados Unidos, en el cual, aunque sea pequeño o restringido, se trata también de un estado del bienestar, que acepta como tareas propias no solo la protección de la libertad ciudadana y del mantenimiento de la seguridad, sino también la responsabilidad del acceso de todos los ciudadanos al menos a un cierto nivel de consumo de bienes y servicios, en este caso de servicios de salud. Luego tendríamos un estado posibilitador. En ese segundo nivel se podría ubicar mi país de origen, España. En este estado posibilitador se puede visualizar como una combinación de las características del estado subsidiario y del estado realmente benefactor. Es por tanto un intermedio. No es tan pequeño el estado como el subsidiario, pero tampoco es tan desarrollado y tan amplio como el estado benefactor. El estado benefactor sería casos típicos los del norte de Europa, como por ejemplo Suecia. Es por definición universalista, es decir, busca cubrir las necesidades de toda la población en todos los ámbitos, la educación, la salud, etc. Es un estado que en estos momentos sería el que nos gustaría a todos que se ocupara de la crisis de la pandemia, un estado que reaccione con agilidad, con recursos para atender lo que se nos viene encima. ¿Cómo podríamos relacionar la salud, la pandemia, con las asignaturas? Bueno, voy a hacer solo una pincelada porque no se puede alargar tampoco tanto este vídeo, incluso por cuestiones tecnológicas. Desde la psicología social, ustedes desde hace 2 años vienen haciendo un trabajo que yo les encargo como parte aplicada de la asignatura sobre médicos de atención primaria. Ustedes les entrevistan y en esas entrevistas indagan sobre elementos que permitan valorar
las influencias que reciben los médicos. Es un estudio típicamente psicosociológico, en este caso en el ámbito de la salud. Ahí ya tenemos, en este mismo semestre, ustedes han tenido un contacto con el sistema sanitario, han hablado con los médicos, han recogido sus opiniones. Esos mismos médicos son los que ahora nos están cubriendo las espaldas, los que van a prepararse, los que ya están atendiendo los centenares de casos que ya tenemos en Colombia y que pronto pueden subir en número. Esos profesionales con los que ustedes ya han tenido contacto y cómo esas influencias, aunque en el ejercicio que yo les propuse hablaban de lo que son las influencias sobre la prescripción de medicamentos, puesto que es el tema en el que yo más he investigado, pero también ustedes podrían leer posiblemente de esas entrevistas cómo esos médicos ahora se van a enfrentar como profesionales a la pandemia del coronavirus. Desde las categorías 1 y categorías 3 nos podemos hacer estas preguntas. ¿Cómo juega la acción de distintos actores, de distintos agentes? ¿Cómo juega la acción de la población en la pandemia? Estamos viendo que ese es un elemento muy importante y uno de los que más preocupa. Por eso se llama a la calma, se llama a la tranquilidad y se intenta informar a la población. ¿Cómo juega la acción de los gobiernos? Es fundamental, es clave en una crisis como la actual, cómo actúan los gobiernos de cada uno de los países, puesto que esto es una crisis mundial, pero sobre todo el gobierno que tiene mandato y que tiene legitimidad y que tiene los recursos sobre Colombia, que es el lugar donde nos situamos. ¿Cómo juega la acción de la ciencia? ¿Cómo están los investigadores de distintas universidades, de distintos laboratorios farmacéuticos, en un cruce siempre que invita a la reflexión o a la sospecha entre lo social y lo comercial, en una carrera investigativa donde se quiere lograr una resolución, un freno, un antídoto? En el Quijote se habla del bálsamo de Fierabrás, como algo que curaba todo, como algo que permitía quedarse tranquilo si tenías alguna afección, alguna enfermedad. El bálsamo de Fierabrás te iba a curar. Todavía seguimos en el imaginario de la ciencia pensando que puede llegar un bálsamo que frene, que quite, que nos libere del virus o de cualquier enfermedad. ¿Cómo juegan las farmacéuticas, que son las que financian la mayor parte de las investigaciones? Porque la investigación de productos que pueden tener un impacto comercial, es decir, un beneficio económico, juega mucho la iniciativa de las farmacéuticas, que son las que realmente están detrás soportando la investigación. Aunque también hay que decir que muchos equipos de investigación responden a fundaciones sin ánimo de lucro o responden a gobiernos o a universidades públicas. Y por tanto, lo que ellas investigan debería ser de propiedad colectiva. ¿De acuerdo? ¿Cómo juegan también las ideologías sobre la salud? Y las ideologías son las responsables de concebir una salud pública, una salud privada, una salud mixta público-privada, en qué medida, a partir de qué requisitos, con qué mecanismos. Es muy importante aquí la ideología y es muy importante darnos cuenta de que esta situación va a dar elementos prácticos, aplicados, de vidas, de muertes, de bienestar, de malestar, respecto a esas ideologías y sus concepciones de la salud. ¿Cómo estarán jugando las representaciones sociales, políticas, empresariales, religiosas, ideológicas, las representaciones sociales sobre la pandemia? Todo lo que se está diciendo en estos momentos, todo lo que se viene diciendo en las últimas semanas, todo lo que se va a decir, los momentos distintos, como cada noticia, creo que hoy, si no estoy mal, es cuando están ocurriendo una serie de motines y una serie de situaciones en las cárceles colombianas que están reflejando la inquietud de unos colectivos que están hacinados, que están sometidos, por tanto, a uno de los grandes factores de riesgo de este virus, que es el contacto excesivo entre las personas, que hará que cuando uno se enferme, con que uno solo se enferme,
¿qué va a ocurrir con los demás? Que muy rápidamente se va a extender el virus. Pero lo peor ya no es solo que se extienda el virus, porque nos han dicho que la mayoría de nosotros vamos a tener el virus. Lo que ocurre también es cuántas veces me impacta, cuántas balas de virus yo recibo. Puede ser que reciba una, me vaya a mi casa, haga una cuarentena y no me dé cuenta de que tengo el virus, o pase una especie de resfriado. Pero puede ser que si yo tengo muchos impactos, vaya a ser mucho más grave, como estamos viendo, mucho más agresiva la reacción, y en tal caso las enfermedades que se desarrollan, creo que es una neumonía, y similares, van a hacer un efecto finalmente mortal sobre el organismo. ¿Qué papel juega la estructura social y la estructura económica en todo esto? Es cierto que esta pregunta no tiene tanto valor en cuanto al análisis del origen del virus, pero en cuanto al análisis de cómo se combate el virus, esta pregunta es fundamental. ¿De qué manera la estructura social? ¿De qué manera la estructura económica? ¿De qué manera las estructuras que se desarrollan, se despliegan en torno a un Estado, a un gobierno, a una sociedad, las redes familiares, la estructura familiar, la estructura del sistema de salud, la estructura empresarial, la estructura de las ONGs, la estructura civil, las propias, digamos, colectivos y agrupaciones que van a ir reaccionando para poder responder? ¿De qué manera esas estructuras, su recorrido, su conformación, de qué manera están jugando un papel en la manera en que vamos a reaccionar y a responder a esta crisis? Este es un virus que alcanza a toda la población, no discrimina por estrato, no discrimina por color de piel, por religión, no discrimina por país, por región. Está llegando a todos los rincones del mundo y está, en mi opinión, creando una responsabilidad a nivel colectivo. Fíjense que este es un virus que hace un llamamiento que yo resumiría en la siguiente frase. Para salvarme, tengo que salvarte. Creo que esto es uno de los elementos que a mí me está haciendo reflexionar en la situación actual. Por tanto, se apunta hacia un imprescindible refuerzo de la solidaridad social, no un refuerzo o una solidaridad de escaparate. Esto va en serio. Aquí se juegan muchas vidas. Aquí vamos a tener que tomar decisiones todos, no solo los gobiernos, no solo las empresas sanitarias,